En Tolima se incrementaron las medidas de control y la vacunación por la emergencia derivada de la fiebre amarilla. Marjorie Trujillo, ¿qué están haciendo las autoridades para frenar la enfermedad? Cata, pues mire, hace unos minutos finalizó una reunión de la gobernadora con la mayoría de epidemiólogos de la Secretaría de Salud y todo el equipo de la Secretaría de Salud del departamento del Tolima. Allí ella revisó uno a uno todas las acciones que se han adelantado en el departamento para establecer de qué manera se está realizando esta prevención y vacunación. Ha dicho la gobernadora que ya pidió al Ministerio de Salud 500.000 vacunas, de las cuales ya le enviaron 100.000. Y la idea es que los tolimenses y las personas que vengan a visitar pues accedan a ser vacunados. Hemos tenido un problema muy delicado en el departamento y es con los grupos religiosos. Tenemos unos grupos religiosos que no permiten que las personas entren a vacunarse, y de aquí que hagamos un llamado desde la Dirección de Libertad Religiosa, donde se ha venido haciendo esta tarea. También hagamos un llamado al Ministerio del Interior para que nos ayude con esas iglesias cristianas y logremos llegar con la vacunación a las personas que todavía no lo han logrado. Es importante recordarle a nuestros televidentes que en el Tolima se presentan 3 focos de fiebre amarilla, uno en el suroriente y otro en el sur del departamento. ¿Esto qué quiere decir? Los municipios de Dolores, Purificación, Prado, Villarrica y Cunday. En el sur, el municipio de Ataco, y en el norte, en Palo Cabildo. Se hablaba que en las últimas horas se conoció de un caso en el municipio de Melgar, pero es importante contarle a nuestros televidentes pues que esta nueva persona pues viene desde el municipio de Villarrica y fue atendida aquí en el Hospital Federico Lleras Acosta. Así que lo más importante es que usted decida vacunarse y recuerde que esta dosis es una sola vez en la vida. Sí, señora Marjorie, y el comportamiento del virus de fiebre amarilla ha cambiado en el último siglo, y por eso la Organización Mundial de la Salud pidió a los países en alto riesgo como Colombia intensificar la vacunación. Pero ¿cómo se contrae la fiebre amarilla y qué probabilidad hay de que se propague en ciudades como Bogotá? Aquí les contamos. El mosquito es el principal transmisor de fiebre amarilla, que es un virus que podría tener un índice de mortalidad superior al 40%. El mono que tiene fiebre amarilla es picado por el mosquito, y luego este mosquito pica a un humano que estaba por ahí pasando y le transmite la fiebre amarilla. Según la Organización Panamericana de la Salud, las zonas endémicas o zonas de contagio, como Panamá, Brasil, Colombia y Perú, han registrado miles de casos que representan una grave amenaza de salud pública. Sobre todo que lo que hemos visto en los últimos 80 años es básicamente que la fiebre amarilla se mantiene al interior de la selva en un ciclo que llamamos silvestre. El mosquito que transmite la fiebre amarilla vive y se propaga en territorios que estén a 2.200 metros sobre el nivel del mar o menos. En este momento hay más de 300 municipios en alerta, ubicados en su mayoría en el departamento del Tolima, Caldas, Huila, la Amazonía colombiana y en el departamento del Atlántico. Pero ¿qué tan probable es que se convierta en epidemia aquí, en grandes ciudades como Bogotá? Es exótico, es prácticamente imposible que este mosquito pueda desarrollarse. Veramente a que lo que vamos a ver, la amenaza mayor va a ser en años, en décadas que vienen, ¿no? En la actualidad creo que es un poco más difícil. La única forma de combatir el brote actual, que ha dejado 74 contagiados y 33 fallecidos en Colombia, es la vacunación. Usted solo necesita una dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla en cualquier etapa de su vida. Sin embargo, es clave que sepa que la vacuna debe ser aplicada 10 días antes de visitar las zonas de alto riesgo. Esta vacuna es muy importante porque tiene una alta eficacia, superior al 80-90% de eficacia, y la fiebre amarilla es una enfermedad muy letal, es de las más letales que conocemos. Entre 30-50% de los casos terminan en fallecimiento por una falla hepática. Daña completamente todo el sistema del hígado, todo el sistema hepático, y produce una falla multiorgánica. Los primeros síntomas de la enfermedad pueden ser dolor de cabeza, dolor articular y fiebre, y aparecerán entre el tercer y séptimo día desde la picadura. El presidente Gustavo Petro anunció que decretará la emergencia económica y sanitaria por la fiebre amarilla y el incremento de contagios en el país. Juan David Ríos, ¿qué alcances podría tener la declaración y qué dicen expertos?
Catalina, mire, lo que dice el presidente Gustavo Petro es que con esta declaratoria de emergencia sanitaria y también de emergencia económica podría tener las facultades de adelantar cualquier tipo de decreto para evitar los contagios de la fiebre amarilla en Colombia. Menciona que incluso por el cambio climático pueden estar llegando hasta Bogotá. Sin embargo, los expertos constitucionalistas que hemos consultado nos advierten de que esta situación del virus de la fiebre amarilla no es excepcional, es algo previsible, que ya se sabe y que además existe una vacunación. Por ende, no es necesaria un estado de emergencia económica y sanitaria, sino más bien medidas locales como por ejemplo la vacunación. Esto dicen los expertos. Es perfectamente previsible y se puede atender por los mecanismos establecidos por el Estado y por la medicina prestada por las entidades prestadoras de salud. De manera que no creo que sea nada sobreveniente, así como una catástrofe, que un terremoto, algo que sí es absolutamente imprevisible. Esto de la fiebre amarilla es perfectamente previsible. Se puede declarar por hechos distintos a los de guerra exterior o conmoción interior que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública. Estamos ante una situación de gran magnitud e insuperable. Calamidad pública, que en ese caso, recordemos ustedes, hubiera sido el COVID-19. Sin embargo, también consultamos con epidemiólogos y nos mencionan que no es necesaria una emergencia económica, ya existe una alerta sanitaria y la razón es que es importante aumentar la vacunación en los lugares en donde es endémico esta enfermedad, este virus. El presidente Petro está planteando una emergencia económica, no es necesaria. Ya hay una alerta sanitaria, ya el ministerio la emitió el 3 de abril, una alerta sanitaria con 5 líneas de acción. Emergencia económica realmente no se requiere más, hay que seguir y trabajar integralmente. Es bueno que el Ministerio de Salud se reúna con los alcaldes, con los gobernadores, hacer el trabajo intersectorial. No lo ha hecho, movilizar los equipos extramurales, trabajar coordinadamente, no politizar esto. Ahora, debe existir un decreto que advierta sobre esta emergencia económica y sanitaria y tiene que tener unos procesos, pasar por el Senado de la República, pasar también por revisión de la Corte Constitucional. El anuncio del presidente Petro fue a través de redes sociales y lo que hace es ese llamado a la vacunación masiva también de todos los colombianos que buscan también viajar incluso a las zonas endémicas.